Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola. ¿Nos podrá decir su nombre, por favor? José Ignacio Cruz Gaitán. Bien, yo soy Yanni Quesada y nos vamos a especializar, la entrevista se va a basar en la terapia de duelo, quisiéramos saber algo sobre ese tema. Bien, la primera pregunta es, ¿qué es la terapia de duelo? Bien, bueno, yo trabajo soy psicoterapeuta, tengo una maestría en psicoterapia y tengo 10 años trabajando duelo. Pues depende en qué momento de terapia, ¿no? Porque hay acompañamiento de duelo, que es para las personas que perdieron a un ser querido por muerte, y entonces es ayudarlos a pues, readaptarse o involucrarse en esta vida donde su ser querido ya no está. Entonces ese es más un proceso de acompañamiento, o sea, tienen un duelo normal, pero pues le están batallando, hay ciertas emociones que les cuesta trabajo como manejar, o hay ciertas situaciones donde les cuesta trabajo hacerse cargo en el día a día, entonces lo que se hace es ayudarles en ese proceso de adaptación a este nuevo lugar. Pero también hay personas que después de algunos meses no alcanzan como a restablecerse, adaptarse, entonces empiezan a tener mayores problemas de salud. Entonces lo que hacemos ya es una terapia, pero es terapia para el trabajo del duelo complicado, o sea, donde ya esto se atoró un poco. Y pues lo que hacemos es un protocolo en el que le ayudamos a que puedan no estar evitando tanto el estar en contacto con sus emociones o estar como haciéndose cargo de aspectos importantes en su vida y que puedan como retomar su camino con pues la persona que falleció va a seguir siendo significativa para ellos, pero que puedan aceptar ese dolor que tienen y continuar viviendo. Entonces más o menos es lo que tratamos de hacer. Al principio te digo, es más como un acompañamiento porque pues el duelo es normal, es algo que todos vamos a sentir cuando perdemos a alguien que es importante para nosotros, pero va a haber ciertas personas donde les va a costar un poquito más de trabajo, entonces ahí ya hay esta terapia más de duelo complicado. ¿Y alrededor más o menos cuánto dura el proceso en una persona, digamos, normal, un duelo normal? No hay número, o sea, lo que decimos para que la gente se sienta contenta, pero no es así, son 6 meses. 6 meses, ok. Pero no es así. Depende de cada persona. Claro, es que pues hay un chorro de variables que están relacionadas en cómo tú expresas el dolor, y el estar diciendo que tanto tiempo es normal y tanto no, pues es como si todos fuéramos personas iguales. Sí, claro. Exactamente, entonces es como yo no le puedo decir a una señora que se le suicidó su hijo de 11 años que en 6 meses se va a sentir mejor, ¿no? Entonces es una pregunta difícil, pero pues el término más o menos que decimos más para que tengan un número son 6 meses. Ok, muy bien. Bueno, la siguiente pregunta, ¿por qué decidió especializarse en el duelo? Pues fue fortuito. Yo trabajaba con el doctor Roque Quintanilla Montoya, él era experto en suicidio, y nosotros estuvimos haciendo, yo era estudiante, yo estaba haciendo prácticas con él, y hacíamos autopsias psicológicas. Una autopsia psicológica es como recuperar las últimas semanas de vida de alguien que se suicidó. Entonces estamos haciendo entrevistas con los familiares, etc. Nos dimos cuenta que entre esas entrevistas que hacíamos, personas que habían perdido un ser querido por suicidio, había como 3 suicidios dentro de una familia. Entonces vimos que era difícil que la persona pudiera como restablecerse después de una pérdida de ese tipo. Entonces aquí en la Universidad de Guadalajara, en el 2007, empezamos a hacer trabajos, y en el 2009 fundamos la Clínica de Duelo por Suicidio. Entonces yo me metí a duelo por investigación y empezar a desarrollar un programa para prevenir duelos complicados en familiares por suicidio. Entonces, y después de eso pues fui metiéndome, entonces ya llevo 10 años más o menos trabajando duelo, más relacionado con suicidio, pero pues duelo en general. ¿Y en qué instituciones ha laborado? ¿Solamente aquí o en varias? Pues estuve 5 años trabajando en el Hospital Civil Nuevo, era jefe de una unidad de apoyo psicológico para estudiantes. He trabajado aquí en la Universidad de Guadalajara por 7 años, sí, creo que son 7 años ya. Bueno, he trabajado en otras instituciones y asociaciones, soy parte de el Instituto de Ciencias Conductual Contextuales,
fundé también hace muchos años un espacio que se llama Psicólogos Especializados Jalisco. Y bueno, pues he estado en varios espacios más, la consulta privada y todo eso. Ok, perfecto. Ok, ¿cuál es el modelo utilizado detrás de la terapia del duelo? Pues hay un modelo teórico, es el modelo de procesamiento dual, es el modelo que nos ayuda a explicar el funcionamiento del duelo. Esos modelos de etapas y eso que a veces les enseñan, pues eso ya es obsoleto. Nosotros trabajamos ese modelo de procesamiento dual. Y el modelo clínico que yo utilizo en este momento para trabajar duelo es la terapia de aceptación y compromiso, que es una terapia de tercera generación. ¿De tercera generación? ¿Me podrás explicar ese término? Sí, bueno, pues son terapias nuevas, es una terapia la terapia es del 99, entonces es una terapia relativamente nueva. Es parte de las, se llaman terapias conductual-contextuales, ¿sí? Entonces tienen una premisa más conductual, ¿sí? Pero pues integrando otros aspectos. Entonces es un poco más moderna, ¿verdad? No es antigua, es lo más sí, actual. Sí, es más actual. Ok, muy bien. ¿Y cuál es el proceso que lleva a una persona a tener un duelo? ¿Qué proceso es el que se maneja? Pues primero aparece cuando perdiste a alguien importante, ¿sí? O sea, para que haya un duelo debe de haber una pérdida, ¿sí? Y esa pérdida tiene que ser significativa, ¿sí? No te va a doler algo que no duela, digo algo que no sea significativo para ti, perdón. Entonces primero es que hay una pérdida y que esa pérdida va a tener dolor, ¿sí? El dolor se puede expresar de muchas maneras, pero es la constante. De hecho, la palabra duelo viene del latín dolus dolere, que significa dolor. Entonces, donde hay duelo hay dolor. Entonces perdiste a alguien y te duele, ¿sí? Y la persona va a tener un proceso en el que va a intentar adaptarse a este nuevo contexto donde el ser querido ya no está. Entonces va a tener que hacer cambios en su estilo de vida, en cómo es que está expresando sus emociones, porque va a tener este dolor y tiene que estar como haciéndose cargo de estas emociones que no tenía cuando tenía este ser querido. Entonces es un proceso de adaptarse a este nuevo lugar donde su ser querido ya no está. Claro, muy bien. Y bueno, y por último, ¿alguna experiencia que nos quisiera compartir que haya sido muy significativa para usted en el ámbito profesional? Pues mira, yo trabajo más duelo por suicidio o por muertes violentas. Entonces creo que para mí es muy grato y muy significativo todo lo que comparten mis pacientes, porque verlos que llegan con un profundo dolor, con desolación, sin ganas como de continuar con vida, y cómo se abren conmigo, cómo pueden como a flor de piel estar expresando todo lo que sienten, y conforme vamos hablando y les estoy ayudando como a restablecer como su vida, inclusive pueden tener esta sensación de consuelo y de que la vida vale la pena. Entonces todos estos momentos en los que yo veo cómo llegaban cierto momento que parece que la vida ya no tenía sentido para ellos, y al final del tratamiento ver que pueden convivir con su dolor y continuar viviendo es algo que yo disfruto un montón, ¿no? Es algo que hace que me sigan dando ganas de trabajar con esa población, ¿no? Porque es estar hablando y viendo el dolor de los demás a la cara, ¿no? Entonces hay quien sí puede decir, ¿por qué trabajas eso? Es algo muy difícil, pero el ver todo ese proceso de este dolor y luego poder ayudarles a que puedan aprender a vivir con este dolor y seguir teniendo o empezar a tener una vida significativa es muy rico. Es una gran satisfacción, me imagino, ¿no? Así es. Sí, la verdad sí. Bueno, es todo. Muchísimas gracias por su tiempo. De nada. Y bueno, nos vemos en el siguiente.